Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Ritos de comunión. En primer lugar, el Padre Nuestro. Estos son ritos ya que preparan directamente el momento de la comunión. Os decía antes cómo toda la celebración se conduce a esa presencia para gloria del Padre y para santificación de los hombres. Claro, la participación plena de los fieles en la misa se cumple con la comunión. Es como si te invitan a comer a una casa y estás sentado allí mirando, sin comulgar. Pues claro, te invitan a comer, lo suyo es que comas. Pues en la Eucaristía lo suyo, la participación plena es a través de la comunión. Entonces todo esto prepara la comunión. ¿Qué hace el Padre Nuestro? Pues las primeras invocaciones del Padre Nuestro son como una continuación de la doxología, esa glorificación de Dios. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pues es como una continuación de esa doxología. Y después comienzan las peticiones, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Evidentemente, el primer pan que pedimos, ¿a quién se va a referir? A la Eucaristía. Pedimos el pan material, pero ante todo pedimos el pan espiritual. Que no nos falte la Eucaristía. Y por esto también, pues mira, aprovecho por lo que me interesa, pedid mucho para que el Señor envíe vocaciones sacerdotales a su Iglesia. Porque si no hay Eucaristía, no hay vida, y si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Entonces, por lo que os interesa, pedid a Dios que envíe sacerdotes a su Iglesia. Y que haya respuestas. Yo estoy convencido que Dios no deja de llamar. No hay crisis de vocaciones, no hay crisis de llamadas, sino crisis de respuestas. Pues pedid pues que Dios siga llamando y que haya corazones generosos que acojan esa llamada. ¿Para qué? Pues para que a la Iglesia no le falte la Eucaristía. El pan que ha bajado del cielo para la vida del mundo, dice Jesús. Sin la Eucaristía el mundo se muere. Es como si el sol se apagara. Eso pasaría. Por eso hay que pedir que no falten los sacerdotes y hay que pedir pues, que no nos falte la Eucaristía. Pedírselo al Señor, Señor, que no me falte la Eucaristía ningún día, que no me falte un sagrario donde poder arrodillarme y pedirte y amarte y suplicarte. Pedidlo al Señor. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Pues se pide el perdón de los pecados, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. No del mal, sino del malo. El malo ya sabéis quién es. Satanás, el demonio, padre de la mentira, pervertido y pervertidor, que obra y que tienta, intentando alejar a los hombres de Dios. Entonces también pedimos la protección de Dios contra el poder del mal. Es un poder que no es un poder generalizado, sino que es una persona. El mal no es un ente así abstracto, es una persona. Ángeles caídos, con una cabeza, Satanás. Después el rito de la paz, pues bueno, no sé qué podríamos hablar o qué habréis visto o qué no habréis visto con el rito de la paz. Pero claro, ¿de qué paz se está hablando aquí? Fijaos, ¿qué dice el sacerdote? Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Fijaos, esas palabras nos están dando el sentido cierto del rito de la paz. Algunos lo confunden
cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, reconcíliate con tu hermano, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la paz que viene del Señor. ¿Cuándo pronuncia Jesús esas palabras? Después de resucitado, se aparece a los apóstoles, capítulo 20 de San Juan, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, les mostró las manos y los pies. ¿Qué significa esto? La paz que estamos recibiendo es la paz que brota de la redención. No es una paz humana, no es algo entre nosotros, no es vamos a llevarnos bien, somos colegas, sino que es la paz que Dios nos da, la paz que nos transmite. Y por eso antiguamente se hacía, y así tiene que ser, que es una paz como que el sacerdote, en nombre de Cristo, como transmite a la comunidad. Es como que parte de Cristo, parte del sacerdote y se dirige hacia los fieles. Entonces, lo que la Iglesia dice es que la paz se da a los que están más cercanos a nosotros. Están estudiando ahora si cambian el gesto, porque claro, el darse la mano, algunos dicen que no es como un gesto propio, no tiene un sentido religioso. Darse la mano es casi el saludo habitual. Tú ves a cualquiera por la calle y le das la mano. Entonces están buscando algún otro gesto, quizá, que pueda expresar más ese sentido religioso, que es una paz que no es humana, sino que es la paz que viene, que brota, que nace del misterio de la redención. Es una paz que brota de las llagas de Jesucristo, de sus heridas, de su redención, de su muerte. Por eso, claro, pues, y vas al otro lado de la iglesia, pues se desvirtúa. No es eso, no es eso. Entonces tiene que haber una cierta sobriedad, ¿Por qué? Pues porque si además todo esto nos tiene que conducir hasta el momento supremo, que es el momento de la comunión, pues a veces, ¿qué pasa? Pues que en vez de centrarnos y tal, pues nos distraemos, ¿no? Nos distraemos. Cuando llega el momento y cuando tenemos que estar más concentrados, más recogidos, nos vamos todos de acá para allá, que no sé qué, que no sé cuánto, dame un abrazo, tú, tal. Y nos despistamos. Entonces es un gesto sobrio y que tiene ese sentido además que es una paz que viene de Dios, no es una paz que hacemos los hombres. La fracción del pan, pues repetir el gesto de Jesús. Tomó pan, pronunció la bendición, lo partió. Y en este momento de la fracción del pan, pues se vuelve a recordar otra vez como el gesto del sacrificio. El gesto del sacrificio que después nos va a recordar también el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el Cordero ofrecido en sacrificio. Entonces la fracción del pan recuerda ese gesto. Y lo habréis visto, alguno me ha preguntado por ahí, pues en ese momento al partir el pan, el sacerdote parte una partícula y la introduce en el cáliz. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues tiene un sentido doble. Primero un sentido histórico, que se llama así, o esa partícula se llamaba el fermentum, en latín. ¿Y cuál era el sentido? Al comienzo la Eucaristía se celebraba en las ciudades. Normalmente era una sola Eucaristía con el obispo. A veces en Roma con el Papa solamente. Entonces, claro, empiezan a surgir comunidades cristianas fuera de la ciudad. ¿Y qué hacen? Pues enviar a los presbíteros. Entonces, de la Eucaristía que celebraba el Papa, se guardaban unas partículas que se llamaban el fermentum. Era esto. Entonces, el presbítero que iba a celebrar fuera llevaba consigo esta partícula, que era como un signo de comunión y una manera de expresar que había una sola Eucaristía unida a la del obispo, que la Eucaristía que celebraba ese presbítero era participación del sacerdocio del obispo. ¿Se entiende? Entonces, en el momento de la misa, el sacerdote introducía ese fermentum en el cáliz, como un signo de comunión con el obispo, con el papa. Entonces, ese es uno de los sentidos que tiene el fermentum. Y el otro, pues es un sentido también simbólico, en cuanto que si en el momento de la consagración se ofrecía el pan
o se consagra el pan, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre derramada, pues esa separación del cuerpo y la sangre que simboliza la muerte. Entonces ahora al unir nuevamente el cuerpo con la sangre, se nos está intentando decir que el Cristo que nosotros recibimos es un Cristo glorioso, es un Cristo vivo. Ese pan transformado, ese cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo glorioso, que nos llena de su vida. El Cordero de Dios, pues como decimos que nos recuerda ese sentido sacrificial, y la comunión. La comunión pues es como el culmen de la participación de los fieles. El encuentro espiritual más amoroso y profundo, más cierto y santificante que podemos tener con Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo vivo por mi Padre, el que me come vivirá por mí. Pensad estas palabras cuando comulgamos. Benedicto XVI dice: no se puede comer al resucitado presente en la figura del pan como un simple pedazo de pan. Comer este pan es comulgar, entrar en comunión con la persona del Señor vivo. Esta comunión, este acto de comer, es realmente un encuentro entre dos personas. Es dejarse penetrar por la vida de aquel que es el Señor, de aquel que es mi Creador y Redentor. La finalidad de esta comunión, de este comer, es la asimilación de mi vida a la suya, mi transformación y configuración con aquel que es amor vivo. Por eso esa comunión implica la adoración, implica la voluntad de seguir a Cristo, de seguir a aquel que va delante de nosotros. Pues veis la profundidad de este momento. Tenemos que pedirle al Señor que aprovechemos bien nuestras comuniones. Y si pensamos ahí que en cada hostia está la santidad infinita de Dios, ¿por qué todavía no somos nosotros más santos? ¿Cuánta gracia perdemos en nuestras comuniones por nuestra falta de preparación? A lo mejor porque deberíamos confesarnos con más frecuencia, tener el alma mejor dispuesta, con más fe preparar mejor nuestras misas, tener un tiempo de oración. Fijaos, yo en mi vida he conocido también, pues he visto mi propia experiencia en la de otros. Lo digo siempre porque estoy convencido. No es lo mismo ir a misa todos los días y comulgar que ir a misa y hacer oración. Porque aunque la Eucaristía es la misma, como hemos visto, la Eucaristía da más fruto en el alma que está más preparada. ¿Ves que es así? Siempre el mismo ejemplo, dos campos. Uno está preparado y el otro no. Uno lo he arado, lo he abonado, el otro está lleno de zarzas, de piedras, y yo tengo la misma semilla, la mejor semilla del mercado, la tiro en el campo preparado y la tiro en el otro. ¿Cuál va a producir más fruto? Pues está claro, es evidente. Y lo mismo sucede con la Eucaristía. Es la misma comunión. El mismo Cristo, para todos. ¿Por qué en uno da más fruto que en otro? Pues porque el campo está mejor preparado, porque el corazón está mejor dispuesto. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo para comulgar mejor, para prepararme mejor, para no perder tanta gracia? Es como cada vez que comulgo es como que me cae encima el océano Pacífico. Y yo tengo un vasito así, y hace... Y dices, el océano Pacífico, ¿y qué tengo yo? 5 centilitros. Como si yo tuviera un corazón grande, si tuviera una piscina, yo tuviera un estadio de fútbol, pues cae el océano Pacífico y madre mía lo que yo recibiría. Pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo le preparo yo? Y si verdaderamente también yo estoy convencido de que la Eucaristía es lo más grande que hay, pues en la jerarquía de valores, en el uso de mi tiempo, se tiene que notar, es que se tiene que notar.
¿Que hay tiempo para todo? Bueno, para la misa, bien. Está en la lista, pero no está lo primero, ni mucho menos. Está por ahí, por ahí. Entonces todo esto, fijaos que es importante de cara a nuestra santificación. ¿Queremos ser santos o no? Sí, pues si lo queremos de verdad, tenemos que poner los medios para ello. Y no hay mejor medio pues, que la Eucaristía, el don que Dios nos ha dado, para la vida del mundo. El que me come vivirá por mí. ¿Cómo vivimos nuestras misas? ¿Cómo comulgamos? Pues bueno, para terminar, porque ya se ha terminado el tiempo, siempre me gusta citar a Santa Teresita de Lisieux. Su primera comunión, pues dice eso: qué dulce fue el primer beso de Jesús en mi alma. Jesús y la pobre Teresa se habían mirado muchas veces y se habían comprendido, pero ese día no fue un beso, fue una fusión. La pobre Teresa desapareció, ya solo quedaba Jesús. Bueno, pues veis, así comulgan los santos. Y así la Eucaristía da fruto, y frutos de vida eterna. Pues bueno, vamos a pensarlo nosotros también para que esto no sea solo teoría y teoría y teoría. Todo esto es teoría, ¿para qué? Pues para que nos ayude a vivir mejor la misa, a prepararnos mejor, a participar más intensamente, a comprender más, pero claro, todo esto después se tiene que hacer vida. Se tiene que hacer vida. Con respecto a Dios y con respecto a nuestra vida cotidiana, a nuestras familias, en el matrimonio. Fijaos, quería decirlo, no lo he dicho, como la Eucaristía es también el signo del amor esponsal de Cristo y la Iglesia. Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. ¿Y cómo se entregó? Pues así, con el misterio de la redención. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Un matrimonio, ¿cómo tiene que vivir? Pues en esa clave. Me levanto por la mañana y este es mi cuerpo que se entrega por ti. Mis cansancios, mis alegrías, por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Ahí es donde está la entrega. No vamos a soñar con entregar no sé qué a los negritos de África. Tu santidad está ahí, delante de ti, cada mañana. En tu marido, con sus limitaciones, en tu esposa, con las suyas. Y que al casaros en la Iglesia habéis recibido esa gracia del sacramento que os hace una sola cosa, una sola carne, una sola realidad. Entonces, crecer en esa unión, fortalecer esa unión, hacer que esa unión sea en Dios, cada vez más íntima, cada vez más fuerte, que el amor crezca, que yo cada día esté más enamorado de mi esposo, más enamorado de mi esposa, que mi esposo sea al mismo tiempo amable, es decir, digno de ser amado, y que mi esposa sea amable, que el esposo y la esposa conquisten el corazón de su esposo cada día, cada mañana, con gestos de cariño, de entrega. Pues esto es vivir la Eucaristía también, de una manera concreta y práctica.